vamos a trabajarnos el flujo. Pues va a ser, ahora imaginación. Ahora os voy a mostrar con matemática, he intentado, para no tener que dibujar a mano, que no es sencillo en 3 dimensiones, mostraros de lo que estamos hablando. Pensad, como siempre, ahora en campos es muy útil pensar en fluidos, en movimiento. Es decir, que el campo vectorial, pensad que es un campo de velocidades. Siempre que ¿no? Pensad en eso y nos va a ayudar un montón. Entonces yo estoy pensando, ¿cómo va a ser, por ejemplo, ¿no? Tengo aquí una superficie imaginaria, un plano. Lo más sencillo, una superficie, ¿no? Lo más, en 3 dimensiones, lo más fácil que me puedo imaginar, pues eso, tengo todo esto. Y aquí pues tengo el fluido en movimiento. Y para ponerlo de manifiesto cómo se está comportando, pues tendré las líneas del campo, las líneas de corriente. Muy sencillo, pues sería, ¿no? Este sería, pues, mi campo vectorial. Y ahora uno pues se está preguntando, es decir, el flujo, precisamente, cuánta masa, cuál es el volumen, dependiendo si estáis pensando también en la densidad, cuál es el volumen o cuál es la masa de fluido que está atravesando esta superficie por unidad de tiempo. Pues esa operación o ese resultado lo podremos, ahora me gusta más utilizar F, pero pensad que sube, F. Va a ser esto la operación que vamos a tener que hacer. Es un producto escalar, el producto escalar de mi campo por un vector cuyo módulo me va a dar el módulo de ese vector diferencial de A, es el área, o sea que estoy dividiendo la superficie en áreas infinitesimales. Bueno. ¿Cuál es la dirección? La dirección es perpendicular a la superficie en todos los puntos de esa superficie. Si es irregular, ¿no? Si no es un plano, pues entonces esa dirección cambia, lo veremos ahora. ¿Y el sentido? Bueno, el sentido ahí, cuando tenemos superficies que no son cerradas, todo es relativo. Es decir, que aquí podría decir, ¿y hacia dónde está apuntando este vector? O sea, que esto lo puedo poner, este vector, como un escalar, que me va a dar cuenta de cuál es el área infinitesimal, por un vector unitario n, que es el que me da la dirección perpendicular a la superficie, en todos los puntos de la superficie, y el sentido, y es ahí donde estaba diciendo, aquí puede ser mirando en este esquema hacia la izquierda o hacia la derecha. Es decir, que cuando no es una superficie cerrada lo tenemos que decir expresamente. Pues, por ejemplo, aquí, escojo, pues, por ejemplo, en eso. ¿De acuerdo? De tal manera que entonces, si estoy haciendo ese cálculo, todo el mundo está pensando correctamente que el resultado de calcular el flujo va a ser positivo. Está atravesando una cantidad positiva de masa de fluido esa superficie. Si estoy tomando el sentido contrario, entonces nos iba a salir naturalmente una cantidad negativa. ¿De acuerdo? Bien. Uno diría, bueno, entonces, ¿cuánto fluido está atravesando esto? Simplemente dependería a lo mejor del área de esta superficie. ¿Para qué necesitamos la información esta vectorial? Bueno, ahora es cuando voy a coger, y para mostrarlo mejor y poderlo girar y no tener que borrar, me voy al archivo, que ya tengo un poco preparado. Bueno, ahí tengo mi plano. Las líneas de campo las tenéis en los vectores rojo. El vector negro es el vector cuyo módulo es el área de esa superficie plana, ¿de acuerdo? Y la dirección es perpendicular.
y el sentido el que estáis viendo. De tal manera que yo puedo, claro, la orientación es determinante para saber cómo es el flujo, cuánta masa está pasando, atravesando esa superficie imaginaria. Si yo lo oriento de esta manera, evidentemente, perpendicularmente al cómo se está moviendo, ¿no? Cómo son las velocidades, ¿cuánta masa está atravesando esa superficie? Cero. El área es la misma, no he cambiado nada. Simplemente lo giro. Lo puedo poner también en sentido contrario, naturalmente. Es decir, que la operación correcta es la que tenemos aquí, no es el módulo por, sino el producto escalar de cada uno de los... Ahora viene claro, estamos en el caso sencillo que estoy considerando que el campo es uniforme. Si no fuese uniforme, entonces evidentemente en cada punto de esta superficie tendré un valor del campo, tendré que hacer esta integral. ¿De acuerdo? Si fuese uniforme, si el campo fuese uniforme, es decir, que tiene el mismo valor en todos los puntos, la misma dirección, el mismo sentido en todos los puntos del espacio, y tomo un plano como superficie, problema, entonces esta integral está chupada. Va a ser f por el área A, ¿de acuerdo? Por el coseno del ángulo que forma, imaginémonos aquí, precisamente por el coseno del ángulo este θ que estáis viendo vosotros ahí. El coseno de este ángulo. Esto, ese sería el flujo. ¿Entendido? Ahora podemos pensar en el flujo alrededor de una superficie cerrada. Simplemente sería esto, ¿no? Se puede denotar esto. Resolver este problema en general, sea una superficie cerrada o no. En el caso, cuidado, en el caso de superficies cerradas, por ejemplo, una esfera, una superficie esférica. Entonces ya no hay, digamos, ya podemos distinguir entre dentro y fuera de la superficie cerrada. Nosotros, por defecto, siempre vamos a utilizar el vector con una dirección que es perpendicular a la superficie, las superficies cerradas, apuntando hacia afuera siempre. Si la superficie es cerrada, el sentido n es ¿de acuerdo? Muy bien. Pues vamos a cogernos una superficie un poco diferente. Por ejemplo, esa ya, digamos, no es una superficie cerrada, pero tampoco es un plano. ¿Cómo lo puedo dibujar? Bueno, es en 3 dimensiones. Voy a cogerme una que es parecida. Esta jugué hace unos minutos con ella, pero tengo preparada otra. Como son las 12:52, la verdad es que mi intención era hacerlo a mano desde el principio, con matemática, pero no, si no voy a perder mucho tiempo. Es un poco parecida. ¿No? No son iguales. Me gustaba más la que probé hoy. Esta es la que probé el fin de semana. Me gusta un poco menos esta. Pero bueno, da igual. Es la que tengo ya hecha. Tenemos esa superficie. ¿De acuerdo? Y ahora lo que quiero es mostraros
cómo cambia el vector normal. ¿No? Para poder hacer la integral, pues necesito saber que todo el mundo vea claro cuál es la dirección perpendicular. O sea, que esto tiene curvatura, se está viendo perfectamente. Formas de representarlo, bueno, habéis visto, lo más sencilla aquí es plot 3D, pero yo necesito o quiero trabajar con, otra vez, lo mismo que en integrales de línea, marcároslo, con la forma paramétrica de la superficie. No, esto es abierta. El donut, por ejemplo. ¿De acuerdo? O sea que ya tengo por aquí otra. El muelle, cómo está girando. Con eso podríamos hacer un tokamak, por ejemplo, para lograr líneas de campo magnético, un poco, ¿no? Espiras, lograr un campo magnético dentro bastante uniforme, dentro del cacharro este, si le hago pasar corriente eléctrica, luego hacer un plasma ahí dentro y a ver si logramos que los protones choquen entre sí y se fusionen. Eso sería. Bueno, aquí, digamos, para cerrado, tengo la esfera también por ahí y otra un poco más bonita. Pero esta es una superficie, esto es un trozo, es como un trozo, simplemente así, me estoy preguntando, ¿no? Pues cojo en vez de un plano, es el paso siguiente. Primero, un plano. ¿Hay alguna duda respecto al plano? Vale, pues ahora lo que voy a hacer es cogerme una superficie abierta, como esta, y mostrar el vector Sn normal en cada uno de los puntos de la superficie. Y estoy diciendo, esta sería una forma de mostrarlo gráficamente, pero yo quiero trabajar muchas veces con la forma paramétrica. De la superficie. ¿Sea cerrada o no? Me da igual. Su forma paramétrica. Eso quiere decir que si es una superficie, necesito dos parámetros. Va a depender de dos parámetros. Una curva en el espacio, solo tendríamos uno, por ejemplo, t, el tiempo, ¿no? Es como si se estuviese moviendo. Ahora tendríamos, pues naturalmente, por ejemplo, los parámetros. Esto me daría, hago variar u, cambio v, y me da puntos en el espacio que forman una superficie. ¿De acuerdo? En nuestro caso, aquí por ejemplo con esta superficie tan bonita, ¿cómo podría hacerlo? ¿Cuáles serían los parámetros que podría? Fijaos que esta sería, esta forma de la superficie, ¿cuál sería? Esta es la forma explícita de la superficie. ¿No? Frente a la forma paramétrica, pues sería, por ejemplo, z como una función de x y de y, como la que tenéis ahí. O sea que tenemos lo mismo que en las curvas, dos formas por lo menos dos, de pensar cómo podemos trabajar con ellas. Si yo quiero la forma paramétrica, pues por ejemplo, simplemente cojo como parámetros x e y, los renombro para que no creáis que estoy, o sea que en vez de poner x y seno de x más y al cuadrado, les cambio de nombre para que veáis claramente que esos son mis parámetros, u y v. Formas para una misma superficie hay infinitas de parametrizarla, o sea que esta sería una posible. Entonces utilizo aquí, como veis, si es forma paramétrica, parametric plot 3D. Le tengo que decir cuál es la coordenada x, x es u,
O sea, que solo depende de U, no de V. ¿Cuál es la I? Solo depende de V. ¿Y cuál es la Z? Que depende de U y de V. Dibújamelo para los dos parámetros. Ahora, claro, no es una curva, sino en los dos tengo que barrer desde U menos 2 hasta 2, de V de menos 2 hasta 2. Le digo que me lo haga un poco transparente. Y aquí tengo la misma. Si pusiese 1, tendría exactamente la misma. Esto es para hacerlo un poco transparente. Así puedo ver un poco a través de la superficie. ¿Cuáles son las líneas? Y eso es interesante. Estas líneas que crea por defecto la malla para construir la superficie. ¿Qué sentido tienen? ¿Alguno se lo está imaginando? O sea, son curvas, es dejar uno de los parámetros constante y hacer variar el otro. Es decir, que ahora lo veréis cómo voy a mover, ¿no? Para un V determinado, hago variar U y entonces tengo una curva. Si le doy otro valor V diferente y hago variar U, tengo otra curva. Es decir, que tendré, digamos, en uno de los sentidos, tendré una de las construcciones de estas. Cuando hago lo contrario, dejo fijo U y varío V, pues tendré entonces la otra familia de curvas paramétricas. Son dos familias que se llevan bastante bien. Muy bien. Necesito el vector ahora matemáticamente, lo estáis viendo ya ahí. El vector normal. ¿Cómo llego yo a él? O sea, ya mentalmente ya sé que tiene que ser perpendicular. Y ahora, ¿cómo logro yo, si a mí me dan la forma paramétrica, cómo leches consigo yo ese vector? Acabáis de ver las curvas. Eso quiere decir que si uno dice, ¿cómo va a ser un vector tangente en uno de los puntos? Por ejemplo, en este punto. Un vector tangente a esta curva, pues será simplemente hacer la derivada con respecto a ese parámetro. Supongamos que he dejado fijo V, simplemente tendré que hacer la derivada con respecto a U. Y tendré entonces los vectores que son tangenciales a cada una de esas curvas que estáis viendo respecto a uno de los parámetros. En el mismo punto, claro, tendré otro, bueno, tengo infinitos vectores que son tangentes a esa superficie, pero necesito otro, dos, que no tengan la misma dirección del espacio. Pues será hacer el mismo juego, hago la derivada, pero con respecto al otro parámetro. Fijaos que son derivadas parciales, porque son funciones que dependen de dos parámetros. Ya tengo dos vectores que son, ¿lo habéis entendido? Que son tangentes a la superficie, tienen direcciones diferentes, pero son tangentes. Ahora, ¿cómo logro yo un vector que sea normal? Fijaos que esos dos vectores lo que me crean o lo que me pueden definir es una superficie plana, un plano que es tangente a esa superficie en ese punto, ¿no? Una combinación lineal de esos dos vectores, lo multiplico uno de los vectores por un escalar, más otro escalar por el otro vector, me da precisamente el plano que es tangente a la superficie en ese punto. Muy bien. ¿Y cómo es la dirección perpendicular a ese plano? Simplemente si yo hago el producto vectorial. Si yo hago el producto vectorial de los dos vectores, tendré un vector que es, por definición, de producto vectorial perpendicular al plano que forman esos dos vectores. ¿Sentido? Bueno, hago girar el primero hacia el segundo por el camino más corto. Ahí uno ve que dependiendo de cómo haga el producto vectorial le puede salir hacia abajo o hacia lo de abajo y arriba aquí, ¿no? Tal como tengo esta figura puesta. Y el módulo, eso es muy interesante. ¿Y el módulo de ese vector? ¿Tiene algún significado físico? O sea, fijaos si tiene significado físico la forma paramétrica. Me está dando vectores, direcciones tangentes. El producto vectorial me da un vector que es perpendicular a la superficie en cada uno. Y el módulo, ahora uno piensa en lo siguiente. Imaginaos que tengo dos vectores. A
y yo os pregunto, ¿cuál es el área de ese paralelogramo? O sea, como yo os doy las coordenadas de A y B, y uno diría, anda, ¿cómo puedo calcularlo yo? Pues esto no es nada más que el módulo del producto vectorial. Esto es módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo, si esto lo llamo alfa, por el seno de alfa. Esto es el área del paralelo. Claro. Ahora uno dice, en mi caso también. Aquí, fijaos, estos, claro, están un poco curvados, pero si uno dice, yo los hago muy pequeños, entonces están tendiendo al plano tangente a la superficie en ese punto. Es decir, que lo que me va a dar es precisamente el área infinitesimal. ¿Entendido? Bueno. Sí. Entonces, el módulo, ¿para qué te interesa saberlo ahí en ese caso? ¿Para saber? Pues, por ejemplo, si yo te pregunto ahora mismo, ¿cuál es el área de esa superficie? ¿De todas? Sí. Lo tengo ahí abajo. Por ejemplo, como curiosidad, decir, ostras, ¿sí? ¿Y el área de esa? Uno diría, pues ahora vamos a ver que lo único que tengo que hacer es precisamente cogerme ¿no? En esta superficie, ese, el diferencial de A. Eso será el área, ¿no? Claro, si estoy diciendo que esto va a ser, ¿no? el módulo de ese producto vectorial, aquí este término y este término, lo dejo así, ahora lo vamos a ver, cómo lo voy a hacer. Claro, es un vector, que es el tangente a lo largo de una familia de curvas paramétricas, el otro es justo para la otra familia, simplemente tendré que hacer el producto vectorial, tomar la norma o el módulo y sumar, o sea, integrar. Por ejemplo, ¿entendido? Vamos a ver. Bueno, como necesito manipular, entonces voy a definir. Si no necesitase, o sea, si quiero jugar y divertirme y mostrar, cambiar el vector e ir moviéndolo por la superficie, entonces necesito definirlo para poderlo manipular. Alguno diría, la razón es que siempre que utilice un manipulate, un manipular de estos, los parámetros, fijaos que voy a manipular u y v, tienen que estar en la expresión que voy a manipular, lo que sea, un dibujo, cualquier. Si no me aparecen explícitamente, entonces no me lo va a hacer. Por lo tanto, necesito que me aparezcan, aunque sea R de u, v. ¿Entendés? Con eso ya me es suficiente. Bueno, pues entonces vuelvo a definirlo. O sea, que ya habéis visto que no he necesitado, vamos a ver, con lo que estoy diciendo es, no he necesitado definir una función, lo estáis viendo, ¿no? Para dibujar la superficie, ¿lo he necesitado? No. Esto no es definir una función. Esto es decir, sustituye mx por... No, esto no es una función. Esto sí es una función. Y ahora digo, los vectores de posición, claro, de esa superficie, depende del parámetro u y v, va a ser u, lo mismo que antes, pero ya ahora definido. El vector normal, pues hago el producto vectorial, eso en matemáticas se le llama cross. Cross, le tengo que decir un vector, coma, otro vector, y lo hace, liquidado. Es más, si utilizo en otro sistema de coordenadas también me lo haría, pero ahora es por defecto en coordenadas cartesianas. ¿Cuál es el primer vector? ¿Cuál es el vector tangente a una de las curvas? Pues precisamente la derivada. Ahí estoy haciendo. Ahí ya no veis primas. Ahí es otra cosa nueva. ¿Y por qué no utilizo las primas como derivadas? Que son muy cómodas. Porque las primas solo me sirven si es una función de una sola variable. En este caso tengo funciones de dos variables. Entonces no puede, o sea que es cómodo lo de la prima cuando solo hay una variable, pero si hay dos le tengo que decir de alguna manera con respecto a qué estoy derivando parcialmente. Por lo tanto, ahí ya tengo o bien b,
como estáis, o bien hay otra función que hay detrás que es derivative, que es todavía un poco más difícil de usar, aunque más flexible para muchas cosas. Bueno, en esta la forma más sencilla. También podríais utilizar las paletas. También funcionaría, o sea, esto que estáis viendo ahí, funcionaría si yo cojo, si cogéis aquí, 200, ¿dónde tengo el 200%? Aquí, esta. O sea, podría sustituir lo que he escrito ahí con el nombre de la función por eso. O sea, ya veis que solo aparece la d curva, a veces es como si estuviese uno dividiendo por la... Sería hacer la derivada parcial. Si os resulta más agradable, podéis utilizarlo, la tenéis ahí. Bueno, o sea, que ahí lo que estoy haciendo es la derivada parcial de r, que depende de u y v, con respecto al parámetro u, por, vectorialmente, la derivada parcial, el otro vector, la derivada de r, que depende de u y v, con respecto a v. ¿De acuerdo? Sí, dime. ¿Perdón? No. Fíjate que el gradiente es de un campo escalar. Aquí lo que tengo es un vector R. ¿De acuerdo? Piénsalo. O sea, lo que tengo ahí son vectores, es el vector de posición, ¿no? Bueno, entonces este es tangente, lo multiplico. Y ahora, aquí, ¿qué es lo que le digo? Manipúlamelo. Muéstrame dos dibujos, show, dos. El que he creado antes, este, y ahora este es el que voy a manipular. El otro es como un fondo, queda el fondo bonito, no lo voy a tocar. Y le voy a decir, manipúlame un objeto en 3 dimensiones, que es una flecha, arrow, que tiene forma, lo de tubo, es para que sea más bonito todavía, tridimensional, en 3 dimensiones. Si le quito lo de tubo, me queda una flecha, como la que habéis visto hace un momento, esas flechas, pero que si uno gira no ve, no ve que tienen forma. En este caso sí lo veréis. ¿Dónde lo voy a colocar ahora? Tengo que decirle ese vector, ¿cuál es? El origen, o sea, ¿y dónde está el extremo de la flecha? El punto es naturalmente el punto de la superficie a considerar R de U y V. En ese punto lo voy a dibujar el origen. ¿El extremo dónde va a estar? Pues va a ser eso más, bueno, aquí para que no me salga demasiado grande lo pongo por 0,6, más el vector normal que acabo de construir. Bien. Y ahora uno tiene que convencerse jugando. Este os lo dejaré también. El otro archivo ya lo tenéis desde el viernes, si habéis mirado. ¿Veis cómo va siguiendo esa línea, ¿no? Y uno va viendo cómo cambia su orientación. Cómo es perpendicular a la superficie. Sí. Una duda, Miguel. Sí. Pero no, por lo que he entendido, para tener el vector normal tienes que tener dos tangentes, ¿no? Sí, son tangentes. Y que los hallas con el producto vectorial. No, los vectores tangentes no los hallo con el producto vectorial. El normal. ¿Y dónde hace el producto vectorial ahí para tener? Aquí, lo tengo aquí. Eso es Cross es el producto vectorial. Da el producto vectorial de A por B. Bueno, es más, no solo vectores, sino también matrices y tensores. Pero bueno, eso o sea, que es más general de lo que uno cree. Bien. ¿Ha quedado claro? Jugáis y os convencéis de que es... Y cuidado, y os convencéis también de que el área no son las mismas si me encuentro, por ejemplo, por aquí, que por ahí arriba. Fijaos, por ejemplo, aquí
en este, ¿no? A ver si lo logro pillar a este tío. Ahí. Ahí veis que es bastante largo la longitud del... Y ahí cómo se va reduciendo. Y gráficamente uno está viendo, ahí visto el área, así de simple vista, dice, claro, efectivamente, aquí el área es mucho mayor que en el otro lado, abarca más. Claro, por eso la longitud es diferente. Bien. Esto fuera. Yo podría dibujar también el plano tangente. Aquí lo que tenéis es nada más. Tengo otra vez los vectores tangentes en una dirección, en la otra dirección, el vector normal, y aquí lo que muestro es aquí en Parametric 3D. Ahí lo que estoy mostrando es, fijaos qué superficie paramétrica. Estoy mostrando un plano tangente. Fijaos, A y B son constantes, son los parámetros que yo voy a modificar. Desde menos 10 hasta 10, desde menos 10 hasta 10. Lo que pasa es que esto último no queda tan bueno. Aquí tendría que jugar bastante más con los colores y la transparencia de cada una de las... Y ya no... Fijaos, aquí marco en el punto, es justo el punto que estoy considerando, ese es el plano tangente a la superficie. Bueno, y por último, para Samuel, el área. Fíjate, la norma es el módulo, la norma del vector normal, que lo había definido antes, cross, ¿no? Desde menos 2 hasta 2, desde menos 2 hasta 2. El área es, si estoy en el sistema internacional, 29,6874 metros cuadrados. Lo cual no sería fácil de calcular así a simple, con el ordenador está chupado. ¿De acuerdo? La norma es el módulo. Es decir, que podrías cogerte tú a mano, entre comillas lo de a mano, cada una de las componentes, ¿no? Hacer la raíz cuadrada de la suma de cada... ¿Para qué si ya tienes una función que te lo hace expresamente? Te da la norma o el detalle es... Norma de un vector. Simplemente eso. Otra pregunta, Samuel. Me ha parecido ver que aquí cuando hiciste lo de plano tangente, volviste a utilizar lo de la función cross, otra vez el producto vectorial. Aquí, perdona, en el plano, en esta expresión. Fíjate, lo que tengo es la misma definición, lo volví a definir lo mismo. TU es un vector que es tangente en cada uno de los puntos. No lo había definido antes, pero ahora sí lo tengo que definir para poder hacerlo más... que se vea mejor esta expresión. Lo podría haber metido aquí dentro. Lo podría haber metido ahí dentro. No tenía por qué haber definido TU y TV, lo podría haber metido aquí dentro. Pero si lo meto ahí dentro, ha puesto algo que no lo ibais a ver. Ya ahora, digamos, tenéis un poco de dificultad en verlo. Es mejor si yo defino antes el vector tangente a lo largo de qué familia paramétrica, a lo largo del parámetro U. A lo largo del parámetro V, la norma, el vector normal es el producto vectorial de los dos, lo mismo que antes. Y ahora es esta expresión. Digo, ¿y esto que está poniendo aquí Miguel qué es? ¿Qué puntos del espacio? Es una combinación lineal. Esto no es una combinación lineal. Un escalar por un vector más otro escalar por otro vector. ¿Eso qué es en matemáticas? Eso es un plano. Y ese es el plano que estoy dibujando yo. ¿De acuerdo? ¿En qué punto? Pues precisamente en el R que yo quiero. ¿Vale? Bien. Bueno, pues ahí tenemos... Un segundín.
superficies cerradas. Las que he mostrado antes, casi las voy a dejar las superficies para mañana y pasado, para poder pasar ahora al teorema para ver la divergencia y esas cosas. Bueno, pero que tenemos ahí cosas bonitas, el anillo deformado, o el toro, lo que se llama el torus, o el toro. Vamos a ver dónde tenía aquí más el test. Ah, sí, ahí tengo el anillo deformado. Estos todos están sacados ahí de los ejemplos de... merece la pena un poco mostrarlo. Necesito un poco más, hacerlo un poco más pequeño. ¿Qué tengo ahí? Una esfera. Para que veáis cómo estoy creando la esfera a partir de la definición, de la forma paramétrica de... ¿no? ¿Cuáles son los parámetros? ¿Cuál es el sentido físico de los parámetros que utilizo en la esfera? Pues latitud y longitud, simplemente. Ahí tengo la esfera como, ¿no?, un fantasma. La voy a ir creando poco a poco. Este es el vector tita, el comienzo de tita sub i, tita f es el final, desde dónde hasta dónde, qué parte de la esfera yo quiero fijarme. Y el otro es el phi. ¿De acuerdo? Tita es la latitud y phi es la longitud. Muy bien. Ah, no, perdón, que este es el inicial. Fijaos. Primero para la latitud. ¿Cómo va creando? Eso es un juego, pero está bien para ver cómo con una forma paramétrica uno puede ir extendiendo la... Ahora... ¿De acuerdo? Ahí podríamos también mostrar los vectores perpendiculares, los normales a la superficie. Bueno, a lo mejor jugamos con el anillo. Ya vemos, este anillo deformado.